Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Es una muestra de ser un ladrón, dijo Ilya. ¿Crees que los niños no están practicando ese movimiento en todo el mundo del hockey?, preguntó David. Apuesto a que la mitad de la NHL lo ha practicado, pero nadie puede realizarlo excepto tú y Shane. Bueno, fue agradable pensar en eso, aunque Ilya no lo admitiría. Puedo hacerlo más rápido, refunfuñó en su lugar. Shane estaba ahora en el banco, sonriendo y pareciendo demasiado orgulloso de sí mismo. Ilya se metió una cucharada de helado en la boca para no dejar de sonreír. Shane se rió ante la furia de su novio. ¿Te gustó eso? ¿Cómo lo has aprendido? Como si fuera difícil, dijo Shane con desprecio, como si no lo hubiera practicado en secreto durante horas, visualizando ese momento, esperando esta expresión exacta en la cara de Ilya. En el teléfono de Shane, Ilya tenía el ceño fruncido, pero sus ojos brillaban con la mezcla de ira y deseo que siempre hacía que Shane se rindiera. Estaba sin camiseta y Shane podía ver el tatuaje de oso pardo y el colimbo cerca del hombro izquierdo. ¿Intentas hacerme enfadar? La voz de Ilya era baja y peligrosa e hizo que Shane se estremeciera. ¿Estás solo? Shane movió el teléfono para mostrar su habitación de hotel vacía. Sí. Quítate esa camisa. Shane se tomó un momento para encajar su teléfono en el trípode que había traído. Sabía que su pequeño movimiento en el hielo haría que Ilya se enojara, pero a la vez estuviera emocionado. ¿Tienes planes para mí? Ilya se quedó con la boca abierta por un momento y Shane prácticamente podía ver la mirada de Ilya. Shane se mordió el labio, satisfecho de sí mismo, satisfecho de poder hacer reaccionar así a Ilya, de poder sorprenderlo todavía después de todos estos años. Creo que debería recibir una recompensa, dijo Shane en inglés, por haber perfeccionado ese movimiento. Perfeccionado, se burló Ilya. El disco entró en la red. Lo que sea, espera un minuto. Shane esperó mientras Ilya colocaba su teléfono en su propio trípode. Cuando terminó, Shane tuvo una buena vista de Ilya. Espero que no sea eso lo que te pusiste en casa de mis padres. Me vestí para tus padres. Una bonita camisa, un novio muy respetable. No tienes que vestirte elegante para ellos. Ellos te aman. La sonrisa de Ilya parecía suave. Lo sé, me hicieron pollo a la parmesana y había helado. Suena sano y equilibrado. Y le negó con la cabeza. ¿Qué sentido tiene la vida si no comes pollo a la parmesana y helado? Se me ocurren algunas cosas buenas, dijo Shane mientras acariciaba, además de la comida. ¿Entrenamiento de alto intervalo?, preguntó Ilya secamente. Cállate, estoy tratando de ser seductor. De acuerdo, contestó Ilya. Quiero que estés aquí. Yo también quiero, dijo Shane. Entonces ponte las gafas, para que pueda ver mejor, o es porque te gusta. Ambas cosas. Shane buscó el estuche de sus gafas en la mesita de noche. Hizo un espectáculo abriendo el estuche y sacando las gafas. Ilya sonrió mientras Shane se ponía las gafas. Shane e Ilya se fueron a ver mariposas. Ilya se despertó de otro sueño sobre su madre. Era el mismo sueño. Extendió una mano, pero no estaba Shane. Hace 2 semanas que no lo ve. Se llevó la mano al corazón y tocó el crucifijo alrededor de su cuello con la yema de un dedo, tratando de tranquilizarse. Tenía que ir a entrenar, todavía se sentía cansado. Siempre se sentía cansado estos días. Podría ser porque tenía 29 años, que era la mediana edad del hockey, o porque su terrible equipo había perdido 5-1 la noche anterior. Podría ser por los frecuentes e inquietantes sueños que había tenido sobre su madre. Podría ser porque extrañaba a su novio. O podría ser porque estoy deprimido. No estaba bien normal. No es como si alguna vez hubiera quedado encerrado todo el día llorando. Tampoco lo hizo mamá. Se levantó a pesar de que se sentía cansado. Echaba de menos despertarse con Shane, echaba de menos desayunar juntos
aunque ahora Shane solo comía comida muy sana. Echaba de menos preparar café a Shane y servírselo en una taza de los centauros de Ottawa. Echaba de menos estar al lado de su novio. Le envió un mensaje a Shane. ¿Cómo estás? Shane comenzó a escribir su respuesta de inmediato. Está lloviendo. ¿Cómo está Ottawa? Bien. Shane mensaje. ¿Desayunaste? Ilya resopló. Podría ir a McDonald's. Shane, no deberías comer eso. Ilya, ¿debería desayunar como tú? Shane, creo que sí. Ilya sonrió al imaginar la nariz de Shane que se arrugaba, agrupando sus pecas. Mensaje Ilya, envíame una foto. Tuvo tiempo de servirse un café, prepararlo con crema y azúcar y dar un par de sorbos antes de que Shane enviara finalmente una foto. Ilya se preguntó cuántas habría tomado antes de decidir que esta era lo bastante buena como para enviársela. Shane no podía dormir en su habitación. De repente le tocaron la puerta. Era Hayden. ¿Qué sucede, Hayden? ¿No puedes dormir otra vez? Sí, lo siento, estuve mirando una película de terror. Hayden entró a la habitación de Shane y se sentó a su lado. ¿Podemos ver un programa juntos? Shane asintió. Después de un largo momento, Hayden dijo, serías un buen padre, supongo, rompiendo la ansiedad de Shane. ¿Quién? Preguntó Shane, por si Hayden se refería al caballero de la televisión. Ilya Rosanov. Es bueno con los niños. Ruby y Jay lo adoran. Básicamente, él es un niño, es por eso, dijo Shane, aunque por dentro le brillaba el corazón. ¿Crees que yo sería un buen padre? Claro, tú serías el responsable que se asegura de que coman verduras. Y él sería el divertido que le compra muchos juguetes en sus cumpleaños. Oh Dios, él haría eso. Y tú las devolvería y él las compraría otra vez. Se burló Hayden. Yo sería un padre genial. Hayden rodeó con una mano el antebrazo de Shane. Shane, amigo, nunca has estado tranquilo con nada, nunca. Y ser padre es la cosa más estresante que puedes hacer. Serás un absoluto desastre. Gracias. Sin embargo, deberías hacerlo. Los niños son los mejores. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.